Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Taconazo. Hoy tengo el honor de conversar con un gran referente del fútbol profesional colombiano, alguien que fue parte fundamental de grandes gestas con Atlético Nacional. Él ha trabajado de la mano de uno de los técnicos más reconocidos del país y también a nivel internacional. Nuestro invitado también ha tenido responsabilidad de ser técnico en propiedad. Él es un hombre que conoce tanto el fútbol desde adentro como desde afuera. Hoy vamos a descubrir no solo su visión táctica y experiencias memorables, sino también los desafíos que ha enfrentado durante su carrera. También vamos a preguntarle qué lo sigue motivando para estar inmerso en el mundo del fútbol. No se diga más. Bienvenido, profe Pompilio Páez. Bueno, gracias, Mónica. Un saludo muy especial a toda la gente de Taconazo Verdolaga. Viéndolo usted con esa camiseta, pues lógicamente me trae muchos recuerdos. Dos ciclos que estuvimos en Atlético Nacional, un primero con un gran proceso, con grandes resultados, un segundo un poco traumático, pero dando lo mejor de sí. Siempre muy agradecido con Atlético Nacional porque nos brindó la oportunidad de a través de tantos resultados positivos, de ir, digamos, a Brasil, de Brasil a la selección mexicana y estar en un Así mundial. O es. sea que esa fue la plataforma importante y por eso lo llevamos o lo llevo en mi corazón, no solamente la institución, sino la gente y todo su entorno que me trae grandes recuerdos. Gracias, profe, por aceptar, pues, primero que todo la invitación y traer a colación todos esos recuerdos que a todos nos hicieron tan felices en su momento. Obviamente, como usted dice, fue una primera parte exitosa, la segunda no tanto, pero creo que todos son experiencias que nos dejan enseñanzas. Pero, profe, yo para comenzar quisiera saber o quisiera irme atrás en el tiempo y preguntarle a usted cómo fue esa decisión de irse por el fútbol o si en algún momento contempló practicar otro deporte o hacer cualquier otra cosa diferente al fútbol. Bueno, yo de niño tuve mucha incidencia de mis hermanos porque yo era el menor, digamos, en mi casa y de los primos era el menor. Entonces, de ahí nació que yo los acompañaba a su fútbol amateur, yo como peladito, les decíamos como cargar el chivo, ¿cierto? Cargar el maletín Sí, y en los entretiempos de esos partidos, pues había un ambiente de fútbol y uno comenzaba a analizar cómo es el juego y a mitad de tiempo, entonces jugamos los niños en la cancha mientras ellos descansaban. Eso prácticamente era los fines de semana, sábado, domingo, entonces crecí como con los primos y con mis hermanos en una familia, digamos, futbolera y ya luego, digamos, estudié lógicamente el bachillerato y tuve la oportunidad, digamos, de estar representando a mi colegio en intercolegiados. Ahí en intercolegiados, en el año 76, fui que conocí a Juan Carlos Osorio de rivales. Él estudiaba en otra institución y bueno, y coincidencialmente él jugaba de 8, yo jugaba de 6 y nos encontramos mucho en el terreno de juego. Y al siguiente año nos juntaron en la selección Risaralda, que digamos, para mí, digamos, fue el punto de inicio de que yo tenía, digamos, muchas cualidades, sobre todo un control emocional muy importante, las metas muy fijas de lo que yo podría ser, porque coincidencialmente jugué un partido, me dio un técnico y habían expulsado o sancionado a un jugador que jugaba, digamos, en mi posición. Yo fui como central a esa selección y a una selección juvenil. Eh, y a los 15 días yo ya era capitán de esa selección porque era el último que había llegado. Entonces yo tenía ese liderazgo, tenía esa ascendencia, no solamente sino por cómo entendía el fútbol y cómo me entregaba en el terreno de juego y fui capitán también en mi carrera profesional mucho tiempo con el Pereira, con el Quindío, que jugué en Pereira, Quindío y América. Entonces, grandes recuerdos también como jugador. Entonces, la incidencia mía en el fútbol fue
de muy peladito con mi familia, porque eran también y les gustaba el fútbol y jugar. Y después, porque estuve en infantil, en varios equipos, pero para llegar al fútbol profesional hice los pasos que debe hacer un jugador, o sea, selección juvenil, selección mayores, reservas y luego el equipo profesional. Y gracias a Dios y al fútbol, pues he tenido, digamos, un determinado patrimonio y conseguí una familia donde pues soy muy feliz a través de todo eso que me dio el fútbol y siempre agradecido. Definitivamente desde muy joven viene usted con muchas cualidades de liderazgo entonces. Sí, realmente yo he sido, digamos, muy serio, un poco parco, pero en el fútbol y en la cancha yo me transformaba porque quería ganar, porque sentía ese compromiso muy grande. Y bueno, el fútbol es un deporte de conjunto y lo más importante es jugar para el equipo y jugar en equipo. Y a través de los años, pues fui madurando, fui, digamos, teniendo esa interacciones con las otras personas, esa ascendencia. Aparte, tuve mi estructura, digamos, como estudiando, era muy buen estudiante, inclusive por el fútbol yo hice prácticamente, estudiado tecnología eléctrica, hice 3 reenganches en la universidad, traté de combinar el fútbol con ello, pero en la universidad estudiaba diurno y para entrenar y para jugar y para cumplir con los entrenamientos fue muy difícil y fue muy difícil para mí dejar el estudio, pero tomé una buena decisión porque gracias me ha ido, digamos, muy bien y vuelvo y le repito, muy agradecido con todo lo que me ha dado el fútbol. He sido un bendecido en ese sentido. Qué bueno, profe, que se decidió por el fútbol, porque bueno, gracias a usted y al profe, pues Juan Carlos Osorio, nos dieron demasiadas alegrías. Algo que le iba a preguntar con respecto a esa experiencia de haber sido jugador, asistente y director técnico en propiedad, eh, ¿cómo le aportaron esos roles para ver cómo evolucionaba su perspectiva con respecto al fútbol? Bueno, lógicamente uno tiene muchas ventajas de haber tenido, digamos, a muchos entrenadores, de haber analizado, digamos, el juego, el entrenamiento, de conocer las personas cómo lideraban un proyecto deportivo. Yo era pues digamos, tenía mucha compatibilidad con todos los técnicos. La verdad, yo me sentaba a hablar del juego, a hablar del fútbol, eh, pues como capitán y como jugador, porque yo pues quería aprender y era muy inquieto en ese sentido. También, digamos, alguien del periodismo en algún momento quiso, digamos, y pensaba que yo tenía madera como para hablar del juego y como ser, digamos, periodista. Al final yo me decidí, digamos, o el futuro o el mundo, digamos, Ujú. me tenía a mí, digamos, como para dirigir y me retiré en el año 94 y ese mismo año ya en diciembre o en noviembre ya estaba dirigiendo la selección Risaralda de mayores, porque pues uno se da a conocer, yo soy un jugador, una persona referente en Pereira y conocí, representé mi departamento, representé mi equipo con una muy buena prensa, con digamos, muy buena relación con toda la gente del fútbol y me dieron esa posibilidad y ahí arranqué y en el año 95 ya era asistente técnico del profesor Quintabani, que también estuvo en Nacional, que con él, digamos, yo fui compañero como jugador, él terminando y yo iniciando, y luego él me dirigió a mí él como entrenador cuando empezó y yo como jugador, y luego me llamó, a pesar de ser un argentino, yo me gané esa confianza en él y me llamó para que fuera asistente técnico y ahí comencé, digamos, mi carrera y siempre la tomé, digamos, prácticamente diría yo a 3 manos, porque siempre me he caracterizado por ser muy responsable con las empresas, con las instituciones donde trabajo, muy leal, digamos, al desempeño que debo realizar como asistente técnico
y bueno, tuve campañas buenas, tuve campañas regulares, otras no lo esperaba, pero eso es el fútbol y eso es la competencia que uno tiene, pero a través de todo esto conocí, digamos, gente muy interesante, entre ellos Juan Carlos Osorio, que fue el que me estructuró a mí, digamos, en cuanto al entrenamiento deportivo. Tuve muchos entrenadores, otros estrategas, y bueno, todo eso a mí me pulió teniendo uno su personalidad y su percepción de lo que es el juego, pero sí, digamos, con Juan somos muy compatibles en el sentido que nos gusta el juego de arriesgar, de posesión, de tener la pelota, de buscar siempre el partido y bueno, nos complementamos de una muy buena manera, hicimos muchas cosas juntos y bueno, fue grandes experiencias y grandes momentos que hemos vivido. Sí, profe. Nos consta a todos los que somos hinchas de este equipo que las alegrías fueron innumerables y, y obviamente yo sé que la hinchada los recuerda con mucho cariño a ustedes dos y siempre van a estar pues en el corazón del hincha verdolaga. Con respecto a la experiencia con Atlético Nacional, sabemos que Nacional es el equipo más grande en Colombia, lleno de títulos y con una cantidad de hinchas o una afición gigante que genera demasiada presión y que no se conforma con cualquier cosa, ¿cierto? Siempre queremos lo mejor. Desde su experiencia, ¿cómo define o sea, desde su experiencia en Atlético Nacional, cómo define su estilo de liderazgo? ¿Cómo lo plasmó ahí ante un grupo de jugadores con tanta experiencia, con los medios tan expectantes y igual la hinchada tan exigente? Es indudable que en el mundo y en Colombia pues hay equipos grandes. Los equipos grandes están para jugar bien, están para ganar, no de cualquier manera, jugando muy bien al fútbol. Habría que hablar de qué es jugar bien al fútbol. O sea, Nacional tiene un determinado estilo, todo eso nosotros lo analizamos, porque hay técnicos que han llegado a Nacional o estrategas y han ganado, pero no han gustado. Y bueno, en el fútbol, lógicamente hay que ganar. Afortunadamente nosotros tuvimos un ciclo con Juan Carlos Osorio como cabeza en este proyecto en la parte deportiva, donde el equipo gustaba, donde el equipo dominó el fútbol colombiano a través de comportamientos muy claros que se hacían en el terreno de juego, donde se hizo un verdadero proceso, donde hubo tiempo para ello, donde hubo esa libertad para uno escoger los jugadores, donde hubo una confianza muy grande y donde hubo un grupo de trabajo de cierta manera reducido, pero muy capaz, dos personas en la parte administrativa, como fue el presidente de la Cuesta y como fue el manager, o como se llame, Víctor Marulanda, liderando, digamos, esa parte administrativa y esa parte deportiva, haciendo ese puente. Y en la parte deportiva manejamos, Juan y yo, todas las decisiones que había que tomar respecto al equipo en la parte deportiva. Y éramos nomás cuatro personas. Ahora en el mundo del fútbol hay demasiada gente. Yo no digo que sea malo, porque sí, realmente el fútbol ha evolucionado y prácticamente ahora eh, cada jugador prácticamente necesitaría un entrenador o un preparador atlético. O sea, se ha individualizado más y hay mucha más gente alrededor de un cuerpo técnico. Sí, anda de inteligencia, otros de scouting, y a veces esos son cinco o seis y tienen mucha incidencia, digamos, en los equipos, en las decisiones que se toman. Entonces ya hay mucha gente alrededor para tomar las decisiones. Eso puede ser bueno, pero a veces también es malo. Bueno, y cada cual, al final, eso es trabajar en equipo. Pero si unos trabajan por un lado y otros por otro lado, es muy complicado. Ese Nacional, que yo le digo, éramos cuatro personas. En 4 o 5 años que estuvimos con la junta directiva,
directivas, si tuvimos 4 reuniones, son muchas en todo ese ciclo, ¿sí? Ahora, digamos, yo estaba en otros equipos donde, bueno, donde es un problema. Entonces, dentro de esas experiencias, yo estuve en Ecuador con el profesor Quintabani y todos los lunes había una reunión de comité deportivo y el comité deportivo eran 16 personas. Eso era traumático para nosotros explicarle por qué hicimos un cambio, por qué perdimos este partido, por qué lo ganamos. Mientras los resultados se den, es muy, muy bueno trabajar. Pero cuando los resultados no se den, y como en el fútbol todo el mundo habla de fútbol, es muy complicado, digamos, uno justificar de cierta manera un resultado, porque hay muchas variables, hay muchas cosas, entonces se vuelve una desconfianza entre la gente que está cercana a uno, ¿no? Con los técnicos, entonces es muy traumático, entonces entre menos reuniones y mejor más trabajo, que lo haga más inteligentemente, es más fácil que funcionen las cosas, pero ahora en el fútbol, por ejemplo, yo digo, ahora nosotros los técnicos no somos los que tenemos el mando del fútbol. Antes sí lo teníamos. Era la última palabra, ahora no. Ahora no, ahora hasta los directivos contratan sus jugadores por aparte, a veces no tienen en cuenta ni siquiera el perfil que uno necesita y a veces ya nos ha pasado, así sea, digamos, Juan Carlos Osorio, el que sea, no, yo, profe, yo le contraté tal jugador o yo le vendí a este jugador sin dar un determinado consentimiento. Yo digo, bueno, los jefes son los jefes, pero ya esos códigos que antes se manejaban, donde el técnico era el que es la última decisión, ya no sucede, ya sucede hasta en el Real Madrid, en el Barcelona, donde traen otros jugadores, donde están buscando acertar, digamos, en un jugador joven, por allá que no lo conoce, y se lo presentan después digamos, al técnico, vea, mire ese jugador, a ver si le sirve o no sirve, a conciencia de ellos. Lo importante sería, digamos, que ellos tuvieran un formato y ese formato es el perfil del jugador que necesita un determinado cuerpo técnico. Entonces, hay muchos problemas y por eso hay muchos cambios de técnicos y por eso muchos técnicos, digamos, no completan unos determinados ciclos. Entonces, para que un proyecto deportivo funcione, se necesita, digamos, trabajar en equipo. Y trabajar en equipo no solamente es la parte deportiva, sino también la parte administrativa, porque o si no, eso no funciona y puede ser muy traumático. Entonces, construir un equipo ganador, un proyecto ganador, construirlo necesita mucho tiempo y destruirlo es tan frágil como una cáscara de huevo. Así de sencillo. Que si usted, digamos, tiene 2 jugadores que no se hidrataron y, digamos, usted tiene una nutricionista, un kinesiólogo, alguien que esté y tenga esa responsabilidad, aparte que el jugador tiene la responsabilidad, usted con 2 jugadores que no se hidraten y tengan problemas, digamos, te va a dar calambre, ya hicimos los cambios, puede ser traumático. O sea, ahora hay unas variables, uno pierde por detalles y puede perder un partido, un campeonato o una Copa del Mundo. Entonces, hay demasiadas cosas que usted tiene que prestarle, digamos, atención, pero todo el mundo tiene una responsabilidad en su campo, en todas esas áreas interdisciplinarias que uno tiene, digamos, para que funcione un equipo. Y a veces es muy traumático cuando uno llega a una institución, lo primero que tiene que controlar es la casa. Y pasa un año y no ha todavía, digamos, todavía no, digamos, ni en un año conocido a las personas de tanta gente que trabaja ya alrededor del cuerpo técnico y muchos de ellos no hacen la labor como uno quiere que sea. Es decir, entonces suceden cosas. Por ejemplo, yo tenía varios trabajos y uno en base o con base en la experiencia, por ejemplo, la selección de México. Entonces yo iba a hablar con el médico pendiente de qué jugador estaba, porque eso es lo que pasa, que las comunicaciones entre un cuerpo técnico a veces no son fluidas como debe ser. Entonces, ejemplo, el médico, digamos, tiene un jugador con una virosis y el jugador, profe, ve médico, no le vaya a decir nada al profe, no me va a decir que a mí me están inyectando, que a mí me están haciendo esto. A veces suceden esas cosas. ¿Y quién paga los platos rotos? El domingo, uno, hey, ¿qué le pasa, digamos, a Mónica a Mónica que no está rindiendo, que no está jugando?
Entonces hay muchas cosas, por eso le digo, ahora es un trabajo de equipo y uno pierde los partidos a veces, no dentro de la cancha, los pierde afuera, porque el control que hay que hacer es con mucha gente, que si usted no se hidrata bien, un jugador no se hidrata bien, tiene un problema, que si un jugador no está 100% en su capacidad física, va a ser muy difícil porque vamos a dar ventajas y ese partido necesitamos ganarlo y no se gana y se pierden muchas cosas. Y te digo, y suceden muchos errores también. Yo me acuerdo una vez con Bocanegra en Nacional, él estaba para salir, entonces nosotros hablamos con eso, si usted está lesionado no puede jugar, y no, es que yo digamos puedo, y se aguantó y en el partido, era un partido, no me acuerdo contra quién es, pero nos hicieron un gol y eso fue traumático para todos, ¿sí? Entonces es muy, muy complicado y tiene que estar uno muy atento a tantos detalles que tiene que manejar, porque el fútbol ahora o se gana con un pequeño detalle o se pierde hasta un campeonato del mundo. En un saque de banda lo puedes perder, puede ser traumático. En el Mundial de Rusia 2018, de 65 partidos, 60 partidos, el que empezó ganando no perdió. Imagínense, ¿por qué? Porque eso en un Mundial y en grandes ligas, un gol, es una diferencia abismal, es como un país de grande. Usted, vaya en un mundial, usted crea opciones de gol, muy difícil, muy difícil. Entonces, o sea, ese tema, digamos, uno tiene que tener, digamos, entregarse de lleno, o sea, 24/7, digamos, el cuerpo técnico, el entrenador, la gente que está muy cerca de eso, porque hay que controlar demasiada gente. Y es más, los problemas ahora del fútbol no están en el terreno de juego, en ese rectángulo verde tan lindo. Los problemas del fútbol están afuera. Y todo jugador es una persona, es un mundo diferente, porque maneja emociones, porque ahora estos jóvenes llevan los problemas a la cancha, porque llevan los problemas que tienen con su empresario, eso no existía cuando yo jugaba, nosotros no, ni teníamos ni derechos deportivos, y nos mandaban para cualquier equipo. Ahora los jugadores tienen muchas ventajas, son prácticamente de cierta manera los que mandan. A eso sí, yo los quiero y a muchos los quiero, pero a veces es muy traumático manejarlo, por eso es un arte, digamos, manejar, digamos, los jugadores de fútbol, y es mucho más difícil trabajar y ser exitoso en un proyecto deportivo. Son muchas cosas las que hay que controlar, demasiadas, y no son, digamos, bueno, son parte del fútbol, pero vuelvo y le repito, no es allá adentro de la cancha, es casi afuera de la cancha. Y lo que yo estaba pensando aquí mientras me estaba hablando es la importancia de asegurar que cada componente de esa cadena esté sincronizada con el propósito o la visión o misión del equipo, ¿cierto? Porque si uno de ellos se sale de esa línea, viene lo que usted dice. Puede Claro, en una toma de decisiones que no esté bajo el control de ustedes, que por X o Y motivo se les sale del control, ahí es donde vienen las consecuencias, pero eso no lo vemos los hinchas. Entonces, ¿quiénes son los que pagan los platos rotos? Los la técnicos. cabeza, los resultados mandan, y si digamos, por eso pues nosotros sí tenemos el sartén por el mango y somos los que digamos estamos pendientes de todo, pero vuelvo y le repito, entonces uno tiene que conocer primero su casa, todos los departamentos interdisciplinarios que tiene, digamos, uno. Por ejemplo, el departamento médico, otro de los departamentos que ha crecido, primero era un kinesiólogo y el médico. Ahora hay un médico principal, otro médico, otro que mide los trabajos de fuerza, el médico tiene, digamos, en el departamento médico hay kinesiólogo, hay masajistas, hay nutriólogo, bueno, y todos tienen que cumplir, porque sí, es verdad, no, ya no es de cualquier manera como antes, hoy digamos, porque está esto lleno de detalles, porque digamos, se volvió una parte, digamos, científica y hay que estar con eso. Sí, hay que sacar ventaja, digamos, de eso, pero para nosotros también controlar tanta gente es muy complicado. Es decir, por ejemplo, una de las situaciones más complejas e importantes, digamos, no complejas, importantes, no es tanto el entrenamiento,
es el descanso. ¿Por qué? Porque ahora digamos, las franjas de velocidad que se manejan en el fútbol son muy estresantes, son muy altas, porque el fútbol ahora es mucho más rápido, ¿sí? Entonces, digamos, si un jugador no se recupera bien, no se cuida, ¿sí? No se cuida. O si, digamos, no hace el trabajo de recuperación con los baños contrastados, el trabajo, digamos, de los medicamentos que tiene que, digamos, tomar, digamos, como vitaminas, como un relajante muscular en su momento, eso lo explicará más fácil, digamos, un médico, un masaje, ¿sí? Ahora y decimos nosotros, los técnicos, que ahora es más importante la recuperación de los jugadores que el mismo entrenamiento. Entonces, es complejo, no es lo que la gente, digamos, ve. Sí, lo lindo del fútbol es sentarse usted en la pantalla a ver la televisión y a ver el fútbol, o a ver, digamos, en la tribuna, más emocionante todavía, en vivo del directo un partido. Pero los que estamos allá adentro, ni se imagina la gente las cantidades de cosas que uno tiene que manejar. Y momentos también muy complicados, y momentos también muy difíciles. Entonces, a veces la gente no juzga a nosotros, digamos, los entrenadores, y salimos por brutos, y salimos de cierta por ladrones también, porque me ha pasado. El Sí, último que me profe. pasa, yo sé y entiendo a los hinchas, era traumático, parecía como un delincuente. Tenía que esperar, digamos, que se fueran todos los hinchas para salir de la sede hasta que lo sacaba la policía. Llegábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 3 de la tarde. Traumático. Bueno, en Nacional Profe, también en su momento, cuando las cosas sí. bien, allá y empujan ese bus y bueno, uno entiende eso, pero también digamos que tengamos un determinado respeto, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que a mí, digamos, que a veces, digamos, no quisiera como ya más vivir, porque hay momentos como así, porque si usted se entrega a una institución como persona, como profesional, y usted, digamos, te gritan desde la tribuna, ladrón, que yo no sé qué, que si sé cuándo, y que esto y que aquello, y usted, digamos, trabaja, digamos, prácticamente 24/7 para sacar adelante un proyecto deportivo. Es complicado, pero así estamos en el fútbol, pero mejor hablamos de cosas más positivas y buenas, porque son mucho más las cosas buenas que las cosas, digamos, traumáticas. Pero sí digamos que es una figura pública y que eso es muy fácil, muy fácil. Hay momentos muy complicados que yo he sentido, a pesar de todo lo que hemos ganado, y el profesor Osorio también que ha sentido, digamos que en su momento se quiere ir, y se ha querido ir, y una de esas, el día, no sé qué año fue, que a Nacional nos metió en 20 minutos, le metió Tolima 4-0, ay, y voy a contar esa incidencia, para que vea cómo son las cosas. Me citó Osorio a la sede, pues llegábamos allá, y Osorio me citó, yo dije, Osorio, ¿para qué nunca me cita aquí a la sede? Y me citó y me da tales horas, y con él había que ser muy cumplido. Y cuando llegó me dijo, Páez, yo voy a renunciar. ¡Ja! Y así me tocó. ¿Cómo? No, Mister Osorio, no, 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 no. No nos pueden meter 4 goles en 20 minutos. Esa humillación que yo sentí, no, 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 no. Algo estamos haciendo mal, o este equipo, digamos, no me va a dar y no va a ser campeón. Yo vine a ser campeón, yo vine esto, a lo que no. Y a mí me tocó, digamos, convencerlo a él, porque él me preguntó, ¿usted cree que este equipo tiene con Mister Osorio? Claro que tenemos con que ser campeón. El fútbol es un juego y a veces se da en el fútbol eso. Y así como, pues, en ese momento no habíamos jugado con Chile que nos metió 7-0, ¿sí? Pero Ujú. sobre el partido, él al otro, y todo el partido de Ibagué, porque jugamos en Ibagué, no me dijo ni me llamó a la habitación, ni después de la comida, hablemos de esto, hablemos. Lo pensó toda la noche, padre, yo me voy a ir de Nacional porque no voy a ser campeón. Y a mí me tocó prácticamente casi arrollar, no, mister, yo sí creo en el equipo y vamos a ser campeones. Eso es un partido, un accidente, y usted sabe. Pero el mister Sí, era, digamos, él cuando piensa una cosa es muy difícil que él, digamos, ceda y se la voltee. Afortunadamente me hizo caso, nos quedamos y ese año
fuimos campeones, pero bueno, pero yo tenía que hacer, digamos, mi trabajo, porque realmente yo sí creía que Nación tenía con qué, y por el equipo que nosotros teníamos, y eso fue en ese proceso tan lindo que tuvimos. Entonces ahí le cuento, Qué digamos, esa, como bueno, muchas. excelente, profe. Qué buenas esas historias. De hecho, la próxima pregunta que venía por ese lado. O sea, liderar a un equipo como Nacional, donde la presión llega por todas partes, porque llega desde la parte administrativa, desde la hinchada, eh, desde los medios de comunicación. ¿Cómo se manejaba o cuál fue la clave para que los jugadores no bajaran la guardia y lograron lo que llegaron a obtener? Que fueron, recordemos que fueron 9 finales, 7 títulos y subcampeones de la Copa Suramericana. Bueno, Mónica, mira, en el fútbol existe la presión, en la competencia existe la presión, pero hay de clubes a clubes. Los equipos llamados grandes, por la hinchada, por la infraestructura que tiene, por la incidencia que tiene en el país, en este caso nacional, que tiene hinchas en todo Colombia, eh, pues uno se tiene que preparar para ello, porque no es lo mismo dirigir Nacional, y con todo respeto, que dirigir, por ejemplo, Jaguares, que yo estuve en Jaguares y yo estuve también en Nacional, así no estuviera en Nacional como técnico, pero son muy diferentes, eh, eh, es muy diferente los objetivos, digamos. Nacional, como equipo grande, vuelvo y le repito lo que le dije al principio, los equipos grandes están para jugar bien, para, y a veces decían hasta para golear, porque quieren verse grandes, porque tienen torneos internacionales, porque les gusta estar en finales, porque es la obligación. Entonces, desde ese punto de vista, uno tiene que saber a qué club llega, el estilo de juego también que tiene, porque usted puede llegar y ha sucedido con técnicos o estrategas nacional que su fútbol no le convence a pesar de que hayan ganado y no continúan, ¿sí? Lo bonito de ellos es, digamos, ganar dominando el fútbol como nosotros dominamos el fútbol colombiano, digamos, en su momento, pero eso lógicamente no es gratis. ¿Qué hace uno? Uno lidera, uno lidera, digamos, un proyecto deportivo, y una de las cosas o de las situaciones importantes que yo aprendí, digamos, con el COAS y Manoli Barrondo en la selección de México es que nosotros, digamos, los líderes, en ese caso como entrenadores, que lideramos un proyecto deportivo, lo más recomendable que nos decía él, mire, ustedes están es para servir. Increíble, que uno está es para servirle a la institución y a los jugadores. Y me acuerdo muy patentico que me dijo, o nos dijo él, porque fue una experiencia muy grata, y Manoles lo trajimos en algún momento a una charla nacional, a todo lo que tiene que ver con Nacional, divisiones menores, a los jugadores. Es una persona que fue jugador de fútbol, que tiene varios libros y que para mí, digamos, dentro de lo que yo me encontré dentro del fútbol, me pareció muy interesante, sobre todo para manejar ahora lo que hay que manejar en los jugadores. Digamos, muchos dicen su cabeza, su situación emocional, bueno. Y Manuel decía, mire, usted como entrenador todos los días tiene que preguntarse, ¿qué necesita mi jugador? ¿Qué necesita mi equipo? ¿Sí me entiende? Entonces nosotros no somos los jefes, sí, sí, tenemos una ascendencia, pero nosotros estamos para el servicio y darle lo mejor a los jugadores. Y eso es lo que hay que entender, digamos, en cualquier proyecto deportivo. Nosotros estamos para servirle a la institución, a nuestros jugadores, porque al final el éxito del jugador es el éxito de nosotros. Todo lo que hacemos es, y aquí los artistas son los jugadores, no es ni Osorio, ni Pai, ni el dueño del equipo, aquí ni los hinchas. Los hinchas tienen su papel, pero aquí, digamos, la representación real son los jugadores, ellos son los artistas. Esa es la verdad de todo este asunto. Entonces usted, digamos, si usted tiene
Y los artistas son los jugadores, usted se los tiene que ganar, porque se los tiene que ganar. ¿Y cómo se los gana? Dirá uno, ¿sabe cómo se los gana? Coherencia en todo lo que hace, en la planificación del entrenamiento, en las decisiones que toma, porque todo tiene incidencia, ¿sí? Tiene que ser muy equitativo. Es un arte dirigir, digamos, es un arte dirigir un equipo que juegue como equipo, ¿sí? Porque todos hay que unirlo, ¿sí? Todo hay que unirlo para una causa, una meta, para conseguir los resultados que queremos, ¿sí? Si eso, digamos, tiene grietas, fisuras, va a ser muy traumático, muy traumático. Entonces nosotros, ¿quiénes son los artistas? Los jugadores, nos los tenemos que ganar, ¿sí? Y eso, en un equipo o en una institución, digamos, ¿cómo se los gana usted? De la manera que tiene que ser, siendo muy coherente en sus charlas, en sus decisiones, en lo que habla con el jugador, porque tiene una incidencia muy grande. Y no es lo mismo, digamos, que yo se lo decía a Osorio, no es lo mismo que yo le hable a un jugador que le hable él, porque él es el último que toma las decisiones. O que le diga al presidente, no, eso tiene su incidencia, pero o sea, porque esto hay que tener una empatía, digamos, con ellos, y hay que ganárselos. Y durante todo eso, el Nacional hubo en su momento, digamos, fue traumático con algunos jugadores, con algunas decisiones, porque es así, uno tiene que tomar decisiones. Como cuando nosotros llegamos a la selección en México, para manejar los egos de gente multimillonaria, uno como extranjero, sin, digamos, de pronto un recorrido, digamos, para ellos que no era tan importante, usted se los tiene que ganar. Y gente, digamos, que ya ha estado 3 mundiales como Memo, o como Chicharito, que tenía yo no sé cuántos seguidores. Bueno, usted le tiene que dar la importancia a sus jugadores, pero también le tiene que dar importancia a los que están, a los nobles, a los que están aprendiendo, a los jugadores, digamos, de las fuerzas básicas, a todos darle importancia. Entonces usted tiene que ser muy sagaz para ganarse a todos los, porque todos son importantes, y me acuerdo en ese Nacional, en ese proyecto, que en algún momento casi tuvimos como 3 partidos el mismo día, que era traumático ir a jugar a Copa Libertadores y al otro día tenías un partido, y no fue fácil, no me acuerdo. Entonces en un año que jugó Nacional, yo no sé, como 70 y puntas, increíble. Entonces, afortunadamente en ese momento, digamos, las rotaciones de Osorio le funcionaban, Entonces, es muy difícil, es muy complicado, eso no es una varita mágica, no, es de mucha dedicación, ser muy inteligente, de mucho trabajo, de darle mucha confianza, de ganarse lo que yo le dije anteriormente, lo primero que usted tiene que ordenar es su casa. ¿Para qué? Para que su casa le dé lo mejor a todos nuestros jugadores, porque de ellos dependemos. Y el 50%, digamos, perdón, antes del juego uno tiene, digamos, el 75%, pero en el juego es al contrario, ellos tienen el 75% y nosotros el 25%. Dependemos de ellos, de darle lo mejor, el mejor entrenamiento, la mejor hidratación, la mejor comida, el mejor descanso, lo mejor de lo mejor. ¿Para qué? Para que ellos rindan, y conducirlos y que ellos estén de acuerdo con la propuesta que uno tiene, eso no es fácil, porque siempre, digamos, va a haber problemas. Y de por sí, en un equipo de fútbol son 30 jugadores, tengan la plena seguridad que hay por lo menos el 10% está en otro paseo, y eso sucede en todos los equipos. Y usted tiene que darse cuenta, como líder de proyecto, quiénes no están al lado, digamos, de uno. ¿Y qué? Listo, usted los tiene, los utiliza entre comillas, pero después usted no está para esto, ¿sí? Tienes que ser muy inteligente en ese sentido, y por eso a veces hay que tomar decisiones, y hay otras decisiones que son deportivas. Y para nosotros una decisión deportiva, por ejemplo, fue, digamos, darle salida a Gastón Pessutti, pero dejar a Armani y lesionado y todo. Y así es la vida. Y esas decisiones uno las toma, lógicamente no, digamos, porque le tiene bronca, no le cae bien, porque es extranjero, no, porque son decisiones que hay que tomar.
hay decisiones. Nosotros, entonces, Gastón Pérez, bueno, no, venga Armani, porque nosotros queremos que Armani nos gusta más un arquero que, digamos, que sea, digamos, de una determinada envergadura, que salga a cortar centros, esto, aquello, X o Y. No quiero decir que Armani o que Gastón no le dio muchas cosas a Nacional, ¿sí? Pero son decisiones Sí. que hay que tomar. Y dentro de esas decisiones que nosotros tomamos, unas fueron muy buenas, otras fueron, digamos, traumáticas y las cosas no, porque nosotros no somos magos. Nosotros nos tocó también llegar a Millonarios y estaba de arquero, un arquero como Henao, de Copa Libertadores, de mucho recorrido, y el joven era Cuadrado. Sin embargo, nosotros para que vamos a dar salida a Henao y nos vamos a quedar con Cuadrado. ¿Por qué? Porque ya hay otras cosas que son lo económico, esto, aquello, porque queremos mostrar un jugador joven. Sin embargo, después fuimos a Once Caldas y estaba Henao y no hay ningún problema. Pero esas son decisiones que hay que tomar, digamos, en su momento, ¿sí? Y que uno pues tiene que ser muy consciente de la responsabilidad que tiene, ¿sí? Por eso uno le habla a los jugadores claro y transparente, cómo son las cosas. Y sobre todo cuando hay figuras, esos son los primeros que hay que llamar. Esto es así y es así. O cuando lo vamos a traer acá, porque este es un ejemplo, que este, aquello, porque necesitamos. El jugador colombiano, digamos, le cuesta querer, digamos, entrenarse. Él piensa que hacen las cosas es en base a su talento. No, esto es una preparación, esto es de prepararse. Y usted, Juan Pablo, y usted sabe que nosotros llevamos a Juan Pablo, el profe también lo llevó como ejemplo, como un ícono, ¿sí? Pero ¿para qué? Para, digamos, para proyectar un poco de jóvenes que teníamos, entre ellos Estefan Medina, que sucedieron muchas cosas con él y un salto muy importante para eso, pero todo eso lo tienes que imaginar como tenemos que traer a tal persona para que nos ayude ahí adentro, no que digamos es que Juan Pablo, digamos, era un cositero con nosotros, no, como lo profesional que era, ¿sí? Era obsesionado en ese sentido de prepararse. Y uno de los jugadores que se unió ahí en ese proceso fue Alexis Enríquez, el más ganador en Nacional, con limitaciones futbolísticas como las puede tener, pero con una mentalidad muy grande y comenzó, yo me tengo que preparar para esto, y fue otra cosa. Pero hay jugadores que no les gustaba, digamos, ahí nosotros hicimos de ir al gimnasio con Juan Pablo, que tenía mucha experiencia en eso y que los conducía, pero hay otros que no creían en eso. Mejía, él no creía, digamos, no, yo no, lo mío es en la cancha, a mí no me gusta, digamos, eso es respetable. Ustedes de que me rinden la cancha, chao, pero esto es de trabajo. Y así es de mucho trabajo, pero uno tiene que ser muy inteligente porque nosotros, o sea, no es utilizar, digamos, una figura o un jugador. Entonces sucede eso, digamos, bueno, en este equipo necesitamos otro líder, y son detalles, mira. Entonces, mira, vamos a mandar a este jugador de experiencia que sabe hablar para conducir. Entre esos detalles uno tiene que tener muchas cosas y lo vamos a mandarle un jugador, digamos, que le hable bien, que ya tiene un determinado recorrido, esas cosas cualquiera, no, usted se va con este a la habitación, no, hay cosas que uno, y los habla con jugadores grandes, mira, yo quiero que usted esté más atento a tal jugador, esto, porque todos dependemos de todo y lo que tenemos que tener es a nuestros jugadores en su mejor momento, ¿sí? Entonces son muchas cosas, no es, no, usted entrene esto y cumpla usted, no, son un poco de variables que hay que manejar acá para que todo esto funcione. Entonces digamos, ser concreto, ser muy justo, Sí, muy consciente de su responsabilidad que tiene para manejar toda esa presión y al final lo que hay que buscar es ganar o si no es muy complicado, muy difícil. sí, profe, definitivamente recuerdo todos esos momentos que me ha mencionado el tema de Juan Pablo Ángel con Estefan Medina, me parece que fue un apoyo fundamental para que Estefan lograra salir adelante y hoy a mí me parece que es uno de los mejores defensas que ha pasado por Nacional. En Rayados, mire el tiempo que lleva y lo ha hecho muy bien, obviamente pues tiene sus altibajos como cualquier jugador, ¿cierto? Entonces, sí, me parece todas estas historias
nos llevan a reflexionar porque realmente uno desde la tribuna cree pues que todo es como usted dice, eso no es con una varita y uno cree que es que eso es con una varita o con decir y hacer y ya no. Todo es un proceso, o sea, para mí los procesos son fundamentales en un equipo de fútbol. Hay gente que dice que no, que para qué los procesos, que Nacional no aguanta procesos. Pues para mí lo que se vivió con ustedes fue realmente un proceso. O sea, mire que Nacional ustedes pusieron una base muy grande que venía incluso desde el Sachi Escobar, pasaron ustedes y luego vino el profesor Reinaldo Rueda y con unas bases que él aprovechó y obviamente pues puso su grano de arena gigante para que Nacional llegara a traernos la segunda Copa Libertadores. Bueno, profe, después de todo eso que me ha contado, tantas dificultades, tantas presiones, obviamente momentos felices, de éxtasis, llenos de éxtasis, eh, ¿tiene actualmente algún plan para dirigir algún equipo en este momento? Y si se llegara a dar la oportunidad, ¿qué tipo de proyecto o de condiciones usted propone para que se lleve a cabo lo que usted es como líder? Estoy en mi casa, estoy en mi ciudad, no estoy manejando deportistas de alto rendimiento, tengo un sitio de alquiler de canchas de tenis, de pádel, de pickleball, porque estoy con deportistas, no profesionales, pero estoy en ese ambiente y también doy clase, me gusta, interactúo en eso, porque el fútbol, digamos, ya pasé por muchas cosas, no digamos que estoy, digamos, cansado, no. De pronto necesito un tiempo, digamos, para mí, pero sin embargo, y uno de los equipos que yo quise llegar fue Atlético Nacional, porque pues tengo que ser agradecido con esa institución y es una institución que a mí y a Juan nos dio muchas cosas, sin embargo, no se dieron las cosas. Hablé con gente muy allegada, digamos, a la junta directiva en su momento, con tantos problemas que tenía Nacional, puse mis servicios a disposición, no me llamaron, últimamente, digamos, tenía un técnico muy grande, que yo hubiera trabajado, digamos, con él, un técnico extranjero, un técnico que ha manejado selecciones, que ha sido multicampeón, que quería venir, digamos, que es multimillonario ya prácticamente, es un técnico que el que más ha dirigido, digamos, en equipos en México, brasilero, y él quería, digamos, un proyecto, porque a través de un amigo en común, mexicano, de quería, digamos, se dio cuenta de esa situación y quería, me gustaría ese proyecto, por todo el entorno que tiene Nacional, porque le gusta el fútbol colombiano y posiblemente yo hubiera trabajado con él, di a conocer, digamos, antes del nombramiento del técnico que nombraron ahora, o seguramente ya lo tenían adelantado, pero o la propuesta o lo que yo pensaba llegó tarde, pero siempre, digamos, me he ocupado, digamos, que si yo puedo aportar a Nacional en su momento, he hablado, pero no he tenido un determinado eco, bueno, eso cada cual hace lo como piensa las cosas y piensa que no es el momento, no es para mí esa responsabilidad. Y yo no estoy diciendo que yo tenía que ser técnico, porque yo estaba hablando de un proyecto también de divisiones menores o trabajar con gente joven, porque me gusta, digamos, esa institución, porque a mí me gusta, lógicamente, el fútbol, pero no se dio. Así estamos. Y bueno, y tampoco se dio, digamos, con este técnico de un perfil muy alto, de venir a trabajar acá, y seguramente yo estaba en ese cuerpo técnico por todo el conocimiento que tengo de dicha institución y también del fútbol colombiano. Pues yo tengo mis puertas abiertas, pero no estoy desesperado, digamos, como por decir, no, quiero dirigir, que esto, que aquello, no. Yo sí quisiera dirigir un proyecto, digamos, que me sienta cómodo, y si no voy a dirigir más, aquí, digamos,
aquí, digamos, estaré y siempre que estaré agradecido en el fútbol por todo lo que me ha dado. Ay, profe, no, pues yo digo que a veces las cosas se dan como en su momento, cuando las cosas pasan, cuando tienen que pasar, entonces esperemos que si de pronto esta vez no fue la oportunidad, más adelante pueda llegar a dirigir nuevamente Atlético Nacional, ya como en calidad de director técnico. Sería pues una experiencia también maravillosa porque digamos que sería otra etapa de su vida diferente a lo que ya fue pues en algún momento con Nacional, que fue como asistente. Entonces, bueno, esperemos Ok. que algún día se nos dé Bueno, esos sueños. Sí, profe, a ver, cuéntenos algún secreto de Camerino, que nada, que no sepa ningún hincha, ningún medio, si se puede. bueno, sí, puedo contar un par, pues hay muchas anécdotas y cosas reales, decisiones, digamos, reales, como yo la que te conté de Osorio que quería renunciar por un 4-0 y que al final, digamos, lo convencí y fuimos campeones. Pues, dentro de lo que yo tenía con el profe Osorio, que fue el que más me estructuró, digamos, a mí en la parte, digamos, de dirigir, de entrenar, de tener muy claro qué había que hacer en la cancha, pero que yo tenía la idea, lógicamente, y el mismo Osorio, digamos, nos complementábamos y sí discutíamos, porque el fútbol él es de esa manera, discutíamos muchas cosas, y porque el fútbol, pues cada uno tiene su percepción, a pesar de que digamos que puede tener uno mucha afinidad, sobre todo en el fútbol, de cómo atacar. Entonces yo, por ejemplo, tenía muchas discusiones con el mister Osorio en cómo defender, porque yo en el fútbol también es para defender, pero Osorio si quisiera, por él quiere atacar con 9, y yo no. Hay que saber atacar, pero hay momentos donde hay que saber también defender, porque al final Total. está en la definición del fútbol. ¿Qué es el fútbol? Es hacer gol y que no te haga. Así de sencillo es. Bueno, Así. pero eso también pues es discutible porque usted se puede defender, digamos, en zona alta, digamos, usted puede defenderse teniendo, digamos, la pelota, no quisiera decir especular, pero jugarla en tercio medio, no prestársela a rival, porque es verdad, no te vas te van a llegar menos, pero hay veces, digamos, que usted ya no está para, digamos, bueno, vamos ganando, se va a terminar el partido, no quiere decir que no vamos a atacar, no ataquemos ya con los 6 que estábamos atacando, ataquemos con 3 o 4, y nosotros, digamos, defendamos, tengamos más efectivos entre líneas, que va a ser más difícil para el rival, pero eso son cosas, digamos, tácticas y que teníamos varias discusiones en ese sentido, porque a Mister Osorio a veces no le gustaba, digamos, cerrar un partido, le chocaba hasta la palabra y hay veces que hay que hacerlo. Y hasta Guardiola aprendió eso. Guardiola aprendió eso en la última Champions, digamos, no, hizo hasta tiempo, hizo no, porque él aprendió de tantos momentos que vivió, pero así es el juego, pues así es el fútbol. Dentro de lo que yo te puedo contar, pues yo tenía algo muy importante y en esa nacional que a mí Mister Osorio me autorizó y me dio esa misión, la escogencia de los jugadores. No, la escogencia de los jugadores, o sea, yo era el filtro, digamos, de todos los jugadores que iban a llegar a Nacional. Básicamente los que venían por un representante, los que le ofrecían, digamos, de otros equipos. Yo era el estudio, porque yo sabía que le gustaba a Osorio, cuál era el perfil de cada jugador, y le presentaba un informe y luego él tomaba la decisión. Y dentro de esos, pues, tengo que contar. Peleé con Mister Osorio por Jefferson Duque. ¡Ja! Eso fue muy Sí. traumático. A ver, cuéntenos, profe. Pereira, lo tenía en el Facebook, yo estaba, digamos, ¿sabes qué? Ese muchacho se lesionó y en algún momento, digamos, hablamos y se lesionó y yo por ahí le escribía que había que, digamos, sin yo conocerlo, mira, tenés que recuperarte, estás muy joven, esto y aquello. Bueno, listo, listo. Bueno, y Jefferson fue al Río Negro, en la B, a hacer goles y esto, y yo le hacía seguimiento, y yo le decía, Mister Osorio, traigamos a Jefferson Duque. Y Osorio me decía, usted para un equipo grande como Nacional me va a traer un jugador de la B. Ahora,
No quiere decir que no trajimos jugadores de la B. En el Once Caldas me dijo él, mire, Páez, necesito, como yo conozco el fútbol colombiano, necesito que consiga los 2 o 3 mejores jugadores de la B, pero para el Once Caldas, sin demeritar lo que es el Once, que también ha sido campeón de Copa Libertadores y que nosotros fuimos campeones allá. Necesito que me consigan los 2 mejores jugadores de la B para traerlos para el Once Caldas, ¿sí? Sí, y entre ellos traímos a Pajoy, y Pajoy hizo cosas y fue a Nacional. Bueno, ya él, digamos, tuvo su carrera, no fue un super jugador, pero fue un jugador importante en su momento. Y otro jugador lateral derecho que marcó a Neymar en un partido en otro de Once Caldas, que no me acuerdo el nombre, pero bueno. Después, entonces, yo con Jefferson, entonces, y yo, digamos, me gusta ese jugador, tiene gol, que esto, que aquello, y haga goles en la B, y haga goles en la B. Jugaba un partido en Río Negro, entonces entrenamos en Nacional, y entonces yo le dije, mister, hoy juega Río Negro, vamos a ver a Jefferson Duque. Me lo recogí, bueno, vamos a ver, y se fue, y vimos a Jefferson Duque, hizo 2 goles, y después dije, no, esos 2 goles que hizo los hubiera hecho yo, mister. Ay, por favor, mister, lleve a Jefferson Duque, ¿qué tiene? Es un 9, es colombiano, hace goles, es el goleador de la B, ¿qué tiene que Nacional? Lo vamos puliendo esto, aquello, y si no le dan, no, porque hay que arriesgar. Mira, no, y él no convenció que no. A los 2 días salió en la prensa, Medellín está buscando a Jefferson Duque. ¿Qué? No, Páez, llame a Jefferson, dígale que vamos por él. Así son las cosas. Otro de los jugadores le hice un seguimiento, estaba en el Once Caldas y me fui, y en el Once Caldas necesitamos un extremo y me fui a un equipo de la B, Compensar en ese momento, creo que era y jugaba con Unión Magdalena, y yo el que iba a ver era un jugador de la Unión Magdalena, un extremo, para llevarlo al 11. Hijo de madre, y yo veo un jugador central, qué cosa para salir con esa pelota, esa suficiencia, digamos, para conectar el juego en corto, en largo, con los medios, con cambio de orientación, vivo, siempre, digamos, pensando en el juego. Y yo le dije a Osorio cuando llegué, Osorio, no me gustó el extremo, no lo traería para acá, pero me gustó otro jugador. ¿Cuál? Daniel Bocanegra. ¿Ve? Daniel Bocanegra. Y yo le dije, sí, me gusta el jugador. Me conseguí el teléfono y ese día hablé con Daniel Bocanegra. El Daniel Bocanegra, y ese día lo llamé, y lo llamé, y yo le me presenté, y no, Daniel ni me hablaba. Y yo dije, madre, y le preguntaba yo cosas tácticas, ¿usted cómo hace para hacer esto, esto, esto? No, él no, como que no le interesaba, como es él, como ha sido, de pocas palabras. Y la verdad me desanimó porque no lo vi como contento, digamos, de salir de la B para un equipo de la A. Y se quedó eso ahí. Al siguiente año lo prestaron a Huila y jugó como lateral. Y fue, pucha. Y ya Osorio entonces, digamos, le gustaba ya ese jugador porque era polifuncional. Y luego se lo llevó el Medellín. Y de Medellín nosotros lo pudimos traer. ¿Sí? Y Daniel Bocanegra fue, un jugadorazo, que jugaba en todos los puestos, muy callado, esto, aquello, fue al fútbol internacional. Entonces, ese ojito, digamos, pucha, por la experiencia que uno ha tenido, este tiene para hacer. Bueno, otro. No quiere decir, digamos, o sea, yo escogía a los jugadores, pero el que daba el visto final era Osorio. Pero a veces no era tan fácil convencerlo. Me dijo Osorio también en Nacional, mira, ¿por qué no buscamos un jugador, digamos, de extranjero en esos países, digamos que, porque él sabe que en todo país hay algún buen jugador? Y me dijo, búscame un jugador, digamos, como un delantero, un volante, un jugador, digamos, pero que no sea costoso,
yo quisiera, digamos, traer un jugador que no sea costoso. Me dijo Osorio, ven, yo voy atrás, voy a buscarlo, busqué en Perú, busqué en Ecuador, busqué en Venezuela, y él, no argentino, no brasilero, porque valen mucha plata. Vamos a un jugador, digamos, sí, porque en eso también hay que ayudarle a la institución. No es uno, no, estamos en Nacional y hay que traer a Ronaldo, hay que traer, no, tampoco, tampoco. Y si se acuerdan, digamos, la sede que tiene el alto rendimiento nacional es porque nosotros vendimos a Estefan y vendimos y dimos la autorización para que vendieran a, ahora el que está nacional, a Cardona. Ajá. Y creo que a Avilés en ese momento. Y de ahí, digamos, Nacional dijo, bueno, pues todo, la organización pone esta plata, pero el equipo ayuda con estos milloncitos para hacer el famoso centro de alto rendimiento, que es una idea del profesor Osorio. Y que muchos técnicos digan, Qué eso no sirve para bien. nada, y muchos otros. A los jugadores hay que prepararlos. Porque ya después, eso es una de las cosas que la gente se le ha olvidado, ¿sí? De lo que ha dejado el legado, digamos, del profesor Osorio con el entrenamiento deportivo. ¿No? Es que para entrenar bien a los jugadores hay que llevarlos a Europa, no, aquí también lo podemos hacer. Y ese centro de rendimiento fue creado, digamos, para ello. Muchos técnicos, no, eso no sirve. Y otros, sí, a nosotros nos encantó y listo. Y ya los jugadores ahora, la preparación es otro cuento. O sea, es muy Así diferente como es. era los jugadores de antes. Bueno, terminemos con el otro jugador. Entonces, ¿quién es ese jugador? Entonces resulta que yo tenía un jugador que puse a debutar en el Once Caldas, perdón, en Tuluá, cuando yo fui técnico, Choco Hurtado, y él estaba en Venezuela, y yo comunicaba con él, y le dije a Choco, porque los que más saben de los jugadores son los mismos jugadores. Choco, decime 3 jugadores que puedan venir a Nacional, y se lo dije así, mire, a Nacional, no es al Deportivo Tapitas, a Nacional, que tenga para jugar en un club grande. Usted sabe lo que significa Nacional. Y me nombró 3 jugadores y me nombró a un tal llamado, un venezolano, Guerra, y Lobito. me nombró a ver, uno que cobra los tiros libres que está en la selección, y me nombró a Blanco, un delantero. Y yo me puse a investigar. Ahí sí entró sí, ve. Ahí me puse a investigar los recortes de periódico, en eso no había las plataformas que hay ahora, que son mucho más fáciles y que le dan un poco de datos increíbles. Dice, ve, el Lobito Guerra. Y me encantó ese jugador. Me encantó ese jugador. Sí. Bueno, averigüé, hablé con él y le gustó la idea. Y yo le dije a Osorio y se lo presenté en los pocos videos que tenía, lo puse a hablar con él. Y listo, vamos a traer al Lobito Guerra. Y el Lobito Guerra, afortunadamente, digamos, resultó, hizo Muy muy bien. buenas Copa Nacional, muy buenas cosas en Copa Libertadores, le alcanzó ya luego, digamos, a Brasil, un muchacho, digamos, muy humilde, desafortunadamente él sí un poco frágil, digamos, que sufría por ahí de un tobillo, Sí, pero los controles, la finura de ese jugador, lo podíamos ahogar excelente. ¿no? De extremo derecho sin tener velocidad, pero tenía muy buenos controles y muy preciso, y tenía también sus goles y hizo muy Así es. buenas cosas. Entonces, así digamos que como yo estaba encargado de tantos jugadores, muchos pasaron, digamos, hay otros que yo peleé con algunos para que llegaran y que fueron muy importantes en Nacional. Y le conté, digamos, 3. También me No, equivoqué, profe. digamos, una traía de algunos otros. Sí. No, pero excelente, profe, no, o sea, uno nunca se imagina qué pasa detrás de todo el mundo que ustedes viven. Entonces, no, Ate, muchas gracias por compartirnos pues todas esas experiencias. Creo que me podría quedar aquí toda la noche sentada con usted hablando, escuchándolo, porque realmente el que tiene que contar aquí es usted. Entonces, Gracias, Mónica. desafortunadamente, pues el tiempo No, corre porque tranquila. se me fue una horita y se me fue volando pues con todo lo que me ha ido Sí, sí. contando. No, es que hablar de fútbol, no. Ah, de todas maneras, muchas Totalmente. gracias por la invitación, a Taconazo Verdolaga, que lo sigo queriendo, que digamos es inolvidable
para mí, que lo llevo en mi corazón, que me emociona cuando la tribuna cantaba Pompilio Páez, Pompilio Páez. Ah, sí, señor. Digamos, no, eso fue maravilloso y yo nunca di ni un peso ni nada, no quiero decir que es que hay que dar plata, no, un reconocimiento Ah, que nos ganamos a se través lo ganó. de un proyecto muy importante. Ah, no, profe, no, muchísimas gracias. Y no, por último, pues pedirle que se suscriban al canal de Taconazo Verdolaga y que nos sigan en Ah, las redes bueno, y sociales todos los para de que vean más Taconazo charlas como Verdolaga estas. que se suscriban a Canchas Pompilio Páez, porque aquí estoy también, Ah, por aquí también, bienvenido. claro Por que aquí sí. bienvenido. Aquí estuvo el profe Alejandro Restrepo, hablaba aquí, digamos, en la sede conmigo, ahorita con Luis Fernando Suárez, que también tiene una relación, está por venir. Y bueno, lo que a mí me ha dejado el fútbol, pues mucha gente amiga, muchos colegas. También allá, digamos, le enseñé a jugar tenis a Nájera, a Diego Arias y bueno, es un placer estar con la gente del Verde por todo lo que representa, digamos, y ha representado para mí. Un abrazo grande de gol, por ahí tengo las copas, ahí las tengo donde se ven. Eso es Ah, inolvidable porque también usted me preguntaba de cómo hacíamos nosotros, digamos, para ganar un título seguido, 2 títulos seguidos, que es casi imposible, y 3 seguidos. Y yo le decía a tres. Osorio, ¿sabe qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer, digamos, joderlos más, estar más pendiente, porque el ser humano tiende a acomodarse y, no, ya Sí ganamos es. 3 títulos seguidos y ahora pan comido, no, Eso, ahí hay que trabajar más duro y hay que claro. despertarles esta idea de que esto es por honor, digamos, de que levantar copas, de ser campeones, eso tiene que ser un lujo, no es por la plata, por el dinero, nunca hablamos nosotros de eso, es por el amor, por la pasión de ganar, ¿sí? Y Sí. afortunadamente pues hemos tenido éxito, digamos, en el fútbol y ahí estamos. Un abrazo grande No, para todos. profe, muchas gracias Bueno, por que todo esté lo muy que nos bien. contó. Chao, Bueno, Mónica, hasta gracias por la luego, que esté muy invitación. bien, Saludos. igualmente. Okay.